Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues es un gusto enorme ya poder estar con ustedes en un programa más de Cuidando su Salud. Siempre arranco e inicio a este programa agradeciendo de todo corazón la sintonía que tenemos, cuánto nos apoyan en redes sociales y nos escriben sobre este programa, sobre este proyecto maravilloso del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano que gracias a su carrera de enfermería pudo cristalizarse con el objetivo de servir sin duda alguna a la comunidad y de seguir formando a distancia a nuestros futuros profesionales de calidad. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, muchas gracias por sus sugerencias y sin duda trataremos de cumplir todos y cada uno de los temas que nos han sugerido. La tarde de hoy tengo el gusto de saludar y me acompaña la doctora Tania Jaramillo. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Ella es docente de nuestro instituto, y vamos a hablar de un tema muy interesante y fundamental en el manejo del personal de enfermería también, como son las suturas. Es importante que conozcamos acerca de ellas, cuándo tenemos que hacer una sutura. ¿Qué es una sutura? Muchos de nuestros amigos televidentes que nos están escuchando tal vez no conozcan el término y vamos a desarrollar este tema muy interesante con la doctora Tanita. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, gracias a toda la audiencia que se encuentra conectada en esta página. Hoy vamos a aprender mucho sobre suturas. Así es, doctora Tania, el tema del personal de enfermería o el papel que el personal de enfermería cumple relacionado con una sutura es muy importante. Si bien es cierto, sabemos que es el profesional médico quien la realiza, son los enfermeros y las enfermeras quienes tienen que hacer un seguimiento adecuado, quienes se encargarán de las curaciones e incluso darán un diagnóstico de cuándo hay que hacer o no hacer una sutura, cuando es solamente una herida y hay que curarla o cuando hay que hacer una sutura. Para que nuestros amigos televidentes pues nos entiendan un poco lo que vamos a conversar, me gustaría que usted nos explique lo que es la sutura. Ya. Al hablar de sutura, en realidad tenemos que diferenciar desde qué es una herida. ¿Sí? Una herida es la pérdida de continuidad que se ocurre en la piel, en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? La herida puede ser por un accidente de tránsito, puede ser por una acción con un objeto cortopunzante, un cuchillo, o también puede ser una intervención quirúrgica, es una herida. Entonces, nosotros para sanar esa herida tenemos que utilizar una sutura. La sutura es el material que utilizamos para que coser, suturar, unir, acercar los puntos para que esa herida a su vez tenga una adecuada cicatrización. La cicatrización es la regeneración del tejido que se ha perdido su continuidad hasta que vuelva a mantenerse y cerrarse totalmente, ¿sí? Hay que tomar en consideración que para la cicatrización hay una cicatrización de primera instancia, de segunda o de tercera. En la primera, en donde los bordes están íntegros, ¿sí? Una herida para que pueda ser suturada tiene que hacerlo antes de que cumpla 6 horas de que se haya sucedido. Esa herida debe ser limpia, no debe ser contaminada, ¿sí? Por segunda intención es cuando una herida ha perdido alguna parte del tejido, los bordes no se pueden acercar. ¿Sí? Solamente se limpia, se mantiene y que se regenere o se cicatrice normalmente esa herida. Y por tercera intención es una herida en donde ha sido muy sucia, ha sido contaminada, solamente colocamos unos puntos de acercamiento y dejamos que esa herida se cicatrice normalmente. Claro, hay que tomar en cuenta que la piel tiene diferentes tipos de cicatrización. Hay unas heridas en donde ni siquiera se ve la señal de la herida que ha habido en ese tiempo, pero hay unas heridas que se hacen unos bordes muy gruesos que se llaman queloides, ¿sí? La piel se cicatriza mal, entonces a veces hay tratamientos para quitar eso.
Doctora, muy interesante lo que nos menciona de los diferentes tiempos de las cicatrices de una herida, porque tenemos que conocer esto claramente para poder tomar la decisión de qué sutura se va a realizar. El personal de enfermería, si bien es cierto, como dije al inicio, no son las personas Ujú, que van a hacer las suturas, pero sí son quienes pueden dar un diagnóstico en un área rural o ujú. en el campo donde ellos se encuentren, pues trabajando en centros de salud o subcentros de salud y van a tener que dar un diagnóstico adecuado. Sí, hay que tomar en cuenta que nuestros técnicos de enfermería, nuestros enfermeros, son parte de un equipo de salud y el equipo de salud está integrado por médico, por enfermera, técnico de enfermería y ellos van a la comunidad a ver, a diagnosticar, a ver los problemas sociales. Y muchas de las veces en la comunidad hay campesinos, hay personas que trabajan en agricultura, hay personas que trabajan con objetos cortopunzantes, machetes, cuchillos o amas de casa. Y a veces se hacen cortes y ellos no quieren acudir a hacerse una sutura o piensan que eso va a cicatrizar así. Nuestros técnicos de enfermería con la formación que se les da nos ayuda a que ellos diagnostiquen, recomienden y digan que eso no va a cicatrizar así y que necesita una sutura para su curación. Una vez realizadas las suturas, sabemos que es muy importante el rol indispensable del personal de enfermería o de nuestros amigos televidentes que están en casa también, de las mamitas o de quien está cerca de la persona que se realizó la sutura, el cuidado que hay que tener de la misma. Es diferente de una sutura quirúrgica a una Ujú. que se hace por un corte, ¿verdad? Entonces, los cuidados que se tiene que tener, conversemos un poco acerca de estos cuidados fundamentales. Ya, es de vital importancia los cuidados que se da, como usted bien lo manifiesta. Una herida quirúrgica, hay que tomar en consideración que son zonas amplias y que incluso la herida no solo es superficial, la herida también es profunda, abarca planos más profundos, por neurosis, tejido celular subcutáneo, músculo, cualquiera, por ejemplo, tomando en consideración una cesárea, incluso el útero. Entonces nosotros tenemos que necesita mucho más cuidado, necesita de una limpieza, de una curación diaria, pasando un día, en relación, en comparación con una herida de un corte en donde no es Mucho la compromiso curación a de cuidado. diario, ¿sí? Igual nosotros hay factores de riesgo que nuestros técnicos de enfermería deben tomar en cuenta. Por ejemplo, factores como obesidad, factores como un medio o un ambiente contaminado, en donde la herida puede infectarse, entonces recomendar la curación, recomendar la observación. Es muy importante observar una herida, si está roja, si está caliente, si está dolorosa, entonces puede ser que esa herida se esté infectando y lo más recomendable es con la curación y la eliminación si es que en este caso se está formando un líquido serohemático o un absceso. Mira el papel tan importante, estoy pensando del personal de enfermería, porque si ellos le están observando a la herida por las diferentes curaciones que tienen que ir haciendo, rápidamente podemos determinar un diagnóstico y se procede, pues el médico procede a hacer el tratamiento indicado para revertir o frenar y que esto no sea una complicación, porque hay muchos casos que se complican estas heridas. Claro, debemos tomar en consideración que nuestros técnicos de enfermería no recetan, no diagnostican, no administran medicación, pero nosotros debemos también recomendar a ellos que si ven una herida así, inmediatamente al médico que realizó la intervención para administrar antibiótico o lo que fuese necesario. No todas las heridas son de hacer curación. Hay unas que en 8 días ya sabemos que están cicatrizadas y ya solamente vamos al retiro de puntos. ¿En qué casos son aquellas que hay que realizar curaciones? Son especialmente, como le mencionaba, las que tienen factores de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo para que se hagan abscesos, también para que se contamine.
Además, por ejemplo, si tomamos en relación la cesárea, existen a veces en las personas que con obesidad un abdomen en delantal o un abdomen que va sobre la herida y lo mismo que le está cubierta hace que esta un poco sude y eso Humedad. hace que se infecte, se haga También más puede húmedo. ser los planos que están comprometidos en las suturas también, puede ser un factor que determine la curación o la observación más seguida de la misma. Claro, y también hay que tomar en consideración cómo se suscitó esa herida. Si, por ejemplo, es una herida sucia de un accidente de tránsito, de accidente de moto, ya, y es una herida que hubo que limpiar, con abundante solución salina y se hizo aproximaciones, entonces hay que limpiarla, curarla todo el tiempo para que evite formarse o la colección de bacterias. Sabemos que existen algunos tipos de sutura, unos que casi ya ni se ven, muy imperceptibles. Esto también el personal de enfermería tiene que conocer acerca de los diferentes tipos de suturas que existen y en qué casos se hace determinada sutura también. Claro, hay que tomar en consideración porque el momento de extraer estos puntos hay que considerar cómo está hecha esa sutura. Por ejemplo, la subcutánea continua, en donde va por los bordes internos de la piel y no es observable los puntos, solamente tiene el inicio y al final. Nuestro técnico de enfermería sabe que tiene que realizar el corte a ambos lados para retirar la sutura. O también este tipo de sutura puede utilizarse en cirugías abdominales, puede utilizarse también este tipo de sutura en cara para evitar o dejar muchas lesiones. Entonces, nuestro técnico de enfermería debe conocer cómo extraer estos puntos, también debe extraer cómo se van a realizar estos y también tomar en consideración que no solamente existen las suturas como los minofilamentos, polifilamentos, sino también hay grapas. También que hay que extraerlas y que también se hacen, por ejemplo, en cirugías cardiotorácicas, son las que más se utilizan para poder extraerlos. Entonces, nuestros técnicos deben conocer los diferentes tipos de suturas para poder extraer los puntos. ¿Qué recomendaciones considera usted que, además del conocimiento del tipo de sutura para saber cuál es la técnica de retiro, porque Ujú. son técnicas de retiro según las suturas que se realizan, consideraciones tiene que tener en cuenta el personal de enfermería el momento de hacer un retiro de puntos? Bueno, lo principal se necesita un equipo especial para retiro de puntos, manejar siempre, no solamente en esto, sino en todo, la asepsia y la antisepsia, porque el momento en que extraemos un punto también podemos infectar una herida o hacer un foco infeccioso. Entonces, hacer una asepsia y antisepsia y realizar la extracción del mismo. Todo el equipo esterilizado, Ujú, por más donde nos encontremos, buscar las formas y las medidas y también guantes, protección, porque como dice la doctorita, realmente podemos ocasionar una complicación más bien ujú, y no un un beneficio, beneficio. Ujú. definitivamente. En un rato más vamos a pasar al laboratorio de enfermería número 3. Es la parte que a mí más me gusta, le cuento, porque qué didáctico, qué bonita forma de aprender realmente y gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, pues porque tenemos un equipamiento de punta en nuestros laboratorios, simuladores de primera y ese es el que a mí más me gusta, le cuento que es un poco el tronco de una persona con cortes para poder analizar las diferentes suturas. Así que la doctorita nos va a acompañar junto a nuestra enfermera Katy, que ya está lista. Se va a preparar la doctora Tanita porque en un rato más se van al laboratorio donde vamos a aprender acerca de estas suturas. Material necesario para el desarrollo de la práctica van a ser suturas de diferentes tipos, aguja curva, aguja recta, equipos de suturas también y sin duda alguna nuestros simuladores de primera para que la práctica y el entendimiento y comprensión de la misma sean muy claros. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta transmisión del programa que lo hacemos a través de TV Online en Facebook Live del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano.
Las matrículas, les recuerdo que para la carrera de enfermería ya se encuentran abiertas en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Prepárate para emprender. Lo que sueñas, lo que quieres. Queremos agradecer también a todos los convenios que tenemos con las clínicas privadas de nuestra ciudad, así como también con centros y subcentros del Ministerio de Salud. Todos estos convenios, este esfuerzo y este trabajo garantizan una pronta inserción de nuestros profesionales pues al mundo laboral. Recuerda que tenemos un título profesional de tercer nivel gracias a la reforma del LOES, así que no lo pienses más, visítanos en nuestra página, las matrículas ya están abiertas para estos periodos. No se preocupen por tu salud, nos interesa tu bienestar, obtén tu título de tercer nivel en enfermería, no lo pienses más. Contamos, les cuento, con más de 29,000 seguidores en nuestra página y estamos felices y muy agradecidos. Definitivamente el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano se merece esta hermosa calificación de ser los primeros entre los 5 mejores institutos de nuestra ciudad con categoría A. Extraordinario. Recuerda que con la nueva reforma a la LOES, el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano te otorga un título profesional de tercer nivel. Vamos a los laboratorios que ya están listos. Como la doctora Jimenita mencionaba, la teoría es muy fácil, pero la práctica es lo mejor, ¿sí? Nosotros vamos aquí a continuar dando sobre las suturas, ¿sí? Y como les mencionaba, lo más importante y lo primordial es la asepsia y la antisepsia. Sí, nosotros debemos de siempre, para realizar una sutura, tener los materiales que estén estériles, los equipos que estén estériles, guantes estériles, ¿sí? Las diferentes suturas de las cuales vamos a hablar, y nosotros debemos de realizar el lavado de manos. Es muy importante, recordemos, lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque con esto vamos a prevenir diferentes infecciones en las heridas del paciente. Estas heridas, como ya lo había explicado la doctora Tania, pueden darse por diversos traumatismos o incluso ser el resultado de una herida quirúrgica. Es muy importante el papel, el rol que cumple la enfermera, el enfermero, dentro del mantenimiento y de la curación de estas heridas, ¿sí? Y también del retiro de puntos. Es por eso que el profesional debe estar muy capacitado en qué tiempo debo retirar los puntos, identificar cuáles son los signos de infección, si hay enrojecimiento, si hay edema en la herida, si hay supuración, hay presencia de pus, ¿no es cierto? O hay presencia de sangre en la herida o algunas características que dificulten la retirada de los puntos. Entonces es muy importante que el enfermero o la enfermera reconozca estos signos de infección para determinar cuáles son las acciones, si voy a desinfectar, si voy a curar la herida, si ya es necesario retirar los puntos o a su vez si necesito referirlo al médico, puede ser al médico general o especialista, para que determine qué procedimiento o qué tratamiento, como ya lo había manifestado anteriormente, de ser necesario, por ejemplo, la administración de antibióticos para tratar una infección en el caso de que esté la herida infectada. Ya, entonces nosotros vamos a conocer las diferentes suturas, ¿sí? Nosotros tenemos que las suturas, hay los monofilamentos, los polifilamentos, hay las suturas absorbibles y hay las suturas no absorbibles, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar en consideración las suturas absorbibles son especialmente para planos profundos, ¿sí? Continuamos con una cirugía abdominal, con una cirugía torácica. Entonces, para los planos profundos, nosotros vamos a utilizar las suturas absorbibles. Dentro de las suturas absorbibles puedo demostrarles o puedo indicarles, por ejemplo, este catgut, ¿sí? Está con líquido adentro para su mantenimiento, es alcohol. Esta es una sutura absorbible. Esta sutura aproximadamente hasta una semana o 2 semanas se absorbe en los tejidos internos, ¿sí? Y también les podemos indicar el dafilón. Este es una sutura no absorbible, ¿ya? Esta es especialmente para piel, ¿ya? Esto de acuerdo al lugar en donde vamos a realizar la sutura,
determina si permanece durante 8 días, durante 4 días, durante 6 días. Por ejemplo, en una cirugía que se realiza abdominal de 8 a 10 días. Si es una cirugía a nivel de la cara, dura entre 4 a 6 días, ¿sí? Pero determina el lugar donde nosotros realizamos la sutura, la permanencia para la extracción posterior, ¿sí? Entonces, como habíamos indicado, nosotros vamos a indicar los diferentes puntos, los diferentes modelos de sutura. Vamos a hacer unos puntos sueltos y una sutura continua para que ustedes puedan observar, ¿sí? Nosotros, la licenciada, nos va a ayudar a colocar los guantes. Recordar que ustedes están limpias sus manos, ustedes están limpias sus manos, entonces necesitan colocarse guantes estériles para que puedan realizar y evitar infecciones, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, conocemos y determinamos el tipo de herida que vamos a tener, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una herida en donde está muy superficial o profunda. Nosotros vamos a realizar la limpieza, primero la limpieza, ¿sí? Que la herida quede limpia, con bastante solución salina, con bastante, si es que hay algunas zonas o algún vaso que se encuentre sangrante, podemos utilizar un poco de agua oxigenada, pero si no, no podemos escatimar o no podemos estar pensando en que vamos a gastar mucha solución salina. Con lo importante es que nuestras heridas se encuentren limpias para poder cerrarlas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar el equipo de sutura, un equipo en donde debe constar con una pinza anatómica, ¿sí? Es una pinza anatómica y debemos también debemos también de tener un portaagujas, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos sostener la aguja, ¿ya? Entonces, nosotros aquí, ¿ya? Entonces, un portaagujas para que sea más fácil el poder realizar la sutura, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que le mencionábamos, el dafilón, que es para las suturas, los planos profundos. Esta sutura no debemos de retirarla. Esta sutura, como ustedes pueden ver, elimina un líquido, ¿ya? Y estas suturas se van a absorber en los planos profundos, ¿ya? Entonces, nosotros para realizar la sutura vamos a utilizar el portaagujas y vamos ya. Hay que tomar en consideración que hay diferentes tipos de agujas, ¿sí? Las agujas curvas y las agujas rectas. La punta roma y la punta cuadrada, cortante. Entonces, nosotros tomamos en consideración que al realizar un punto, debemos de tomar un plano. No hay que tomar en consideración que no vamos a realizar el punto en el borde, no, porque corre el riesgo de que se rasgue la herida o la piel se debride. Por eso debe ser algo profundo, ¿ya? Para que pueda realizarse el punto, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de hacerlo así. Luego tomamos el siguiente borde y realizamos el punto, ¿ya? Una vez que se realiza el pase, ya, pasamos la sutura, realizamos
un punto simple, ¿sí? Hay que tomar en consideración que también es muy importante la sutura en el lugar donde vamos a aplicar, que no quede mucha tracción, que no dé mucha, sea muy tensa, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de evitar que tenga mucha tensión, que incluso pueda provocar la ruptura del punto, ¿ya? Entonces, hacemos 2 vueltas, tomamos y es un punto y lo mantenemos. Luego, es muy importante la ayuda de nuestra licenciada. Como es un corte, es una sutura que se va a hacer en un plano profundo, debe ser un poco corto el corte del hilo, ¿sí? Pero si nosotros vamos a hacer la sutura con un dafilón, ¿sí? Con una que es una sutura que la realizamos en piel. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que esta sutura esta aguja es recta, ¿ya? Lo que nos facilita el realizar la sutura en sí, ¿sí? Entonces, nosotros allí con aguja recta, este dafilón va más para piel. En piel también son puntos sueltos o puntos subcutáneo continuo, ¿sí? Pero nos da la facilidad de que nosotros tengamos o hagamos el punto, ¿sí? Entonces, este es un dafilón, es aguja recta y nos ayuda mucho a mantener. Este dafilón puede utilizarse en las cirugías abdominales, en las cirugías torácicas, en cualquiera. Realizamos el punto, realizamos la tracción, realizamos otro punto y nosotros le pedimos a la licenciada que nos realice un corte, ¿sí? Debemos tomar en consideración, si ustedes se fijan, aquí la licenciada deja unas pequeñas lazos para que el momento de retirar los puntos nosotros no estemos buscando o estemos haciendo doler al paciente en el momento de retirarlo, ¿ya? Entonces nosotros, porque es muy importante pensar en el futuro, que tal vez nosotros como médicos no retiramos, pero sí nuestros técnicos de enfermería son los que van a retirar los puntos, ¿sí? Y es muy importante el tomar en consideración, una vez que yo tengo mi sutura, una vez que yo he realizado y he acercado los bordes de mi sutura, yo voy a recomendar, o nuestro técnico de enfermería va a recomendar, por ejemplo, determinar los factores de riesgo, ¿sí? Si la paciente es obesa, el tipo de alimentación que tiene la paciente, si hay problemas de desnutrición, ¿sí? Porque todo eso ayuda a la cicatrización de una herida, ¿sí? Y si es que existe un factor de riesgo, yo voy a solicitar a mi paciente que acuda o que regrese para realizar la curación, o yo voy a solicitar a mi paciente su domicilio, la dirección de su domicilio, para poder visitarlo y realizar la curación, ¿sí? Recordemos que el técnico de enfermería es parte del equipo de atención primaria y por eso vamos al domicilio a realizar la curación y ver los problemas de salud, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de, cuando llegamos al domicilio o cuando viene nuestro paciente, vamos a realizar la curación de nuestra herida, ¿sí? Es muy importante y vamos a recordar que aquí podemos observar de una cirugía de apéndice, de una cesárea o de una histerectomía, que es un retiro de extracción del útero, ¿sí? Una abdominal que puede ser por una apendicitis complicada, con peritonitis, ¿sí? O puede ser también una colecistectomía, que es la extracción de la vesícula por cálculos, ¿sí?
o una cirugía cardiotorácica en donde hacen una cirugía del corazón y ayudan también. Si ustedes pueden fijarse y se ve, aquí utilizan grapas por la misma situación de la herida, por la tensión, porque el tórax se expande el momento en la respiración. Entonces, para mayor facilidad y para mayor firmeza, utiliza las grapas, ¿sí? O también en una cirugía, una tiroidectomía, en personas que tienen cáncer de tiroides o cualquier de estas patologías, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver los diferentes tipos de sutura, en qué vamos a aplicar y cómo vamos a curar. Entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar una pinza, ¿sí? Y también vamos a utilizar una gasa, ¿ya? La preparamos y nuestra licenciada nos va a ayudar con las soluciones, ¿sí? Lo importante es de utilizar soluciones estériles, solución salina, también yodopovidona, cualquiera de estas sustancias o estos líquidos para limpiar la herida. Recordar que debe ser los bordes, recordar que no tenemos que pasar la misma gasa en ese momento una y otra vez, ¿sí? Sino una sola pasada Y y descarto. Recordar que es un producto que está contaminado y que si trabajamos en un centro de salud o en un área hospitalaria, es un producto de desecho que va al tacho rojo, ¿ya? Entonces, nosotros realizamos, desinfectamos y eso va a ayudar a tener una mejor cicatrización de nuestra herida, ¿sí? Si la herida no tiene ningún factor de riesgo, si la herida, nuestro paciente tiene una alimentación adecuada, si nuestro paciente tiene un cuidado adecuado, lo único que podemos recomendarle es el baño diario, limpiar la herida con un algodón con alcohol y eso ayudará. ¿De qué tiempo nosotros pedimos para que se acerquen al retiro de puntos? Es muy importante. Por ejemplo, si es una herida a nivel de cara, 4 a 6 días y retiramos los puntos, ¿sí? Si es una cirugía abdominal, 8 a 10 días y retiramos los puntos. Si es igual una apendicectomía o extracción del apéndice, también nosotros de 8 a 10 días, ¿sí? Entonces, es muy importante cuándo saber cuándo voy a retirar los puntos, ¿sí? ¿Cómo voy a retirar los puntos? ¿Sí? Necesito un equipo de extracción de puntos, ¿ya? En donde la tijera es muy importante y muy valiosa. Ustedes pueden darse, ojalá se pueda observar, tiene una curva, la cual nos ayudará para sostener aquí o para tensar, podríamos decir así, el punto, ¿ya? De tal manera que el momento que está tensado nuestro punto, realizo el corte y lo extraigo. De tal manera que nuestro paciente no va a sentir dolor, ¿sí? Entonces, nosotros sostenemos la sutura con la parte curva de la tijera y cortamos, ¿sí? Y extraemos el punto, de tal manera que nuestro paciente no siente el dolor. Siempre, siempre es muy importante que nosotros, hasta para retirar un punto, primero hacemos la asepsia y la antisepsia. Recordar, muy importante, y recordar nuestras manos limpias, nuestras manos lavadas para evitar la infección de la herida, ¿sí? Entonces, nosotros son los diferentes tipos de suturas, nosotros son los diferentes planos en los cuales vamos a abordar, ¿sí? Son lo importante en relación a las suturas y nuestra querida licenciada nos va a hablar
sobre la función del técnico de enfermería en lo que respecta al cuidado de estas heridas. Ya, muchísimas gracias, doctora. Es muy importante lo que ya habían mencionado anteriormente acerca de la colocación de suturas, ¿sí? Entonces, el profesional de enfermería, el técnico de enfermería, no es, o el licenciado en enfermería, no son los responsables de suturar, ¿sí? Entonces, ellos ya van a llegar a la consulta externa, van a llegar al centro de atención primaria de salud con su herida ya suturada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cuidados que vamos a brindar por parte del profesional de enfermería? Primero, garantizar de que todo el equipo, el material esté estéril, ¿sí? Aquí podemos observar que está formado de diferentes pinzas, tenemos diferentes equipos, tenemos equipos de sutura, tenemos equipo de retiro de puntos, entonces es muy importante que la enfermera conozca cuáles son los diferentes tipos de pinza que van a necesitar o que va a necesitar el profesional médico para realizar la sutura. Igual tenemos equipos de cirugía menor, equipos de cirugía mayor, dependiendo de la profundidad y de la gravedad de la herida, ¿ya? Entonces, primer conocimiento que debe tener el profesional de enfermería, saber las pinzas y cómo está formado cada equipo. Como podemos observar, en los equipos que se van a armar, siempre contamos con material blanco. ¿Cuál es el material blanco? Las gasas que vamos a utilizar. Son muy importantes que este material esté también estéril para prevenir diferentes tipos de infecciones en las heridas. ¿Ya? Acá también tenemos diferentes tipos de pinza. Tenemos las pinzas Backhaus, tenemos la pinza anatómica, la pinza quirúrgica, la tijera, que es muy importante, la tijera Mayo y la tijera Metzenbau. Esta tijera Mayo sirve para cortar material, la tijera Metzenbau sirve para cortar tejidos, ¿sí? Entonces es muy importante que el profesional reconozca para qué sirve cada tipo de pinza, ¿sí? Tenemos aquí una pinza aro que nos permite realizar la limpieza o la curación de las heridas, que también es muy importante. Entonces, el profesional de enfermería va a garantizar de que este equipo esté completamente armado, esté limpio y esté estéril. ¿Qué quiere decir que esté estéril? Quiere decir que esté libre de microorganismos patógenos que puedan causar una infección en nuestra herida quirúrgica, ¿sí? Entonces, una vez que ya está armado el equipo, como nosotros podemos observar aquí, ¿sí? Tenemos una cinta que se llama la cinta testigo. Esta cinta le permite al profesional de enfermería que le permite identificar si este material está seguro, si está este material estéril. Entonces, uno de los cuidados de enfermería es rotular el equipo correctamente. ¿Qué tipo de equipo es? En este caso tenemos un equipo de retiro de puntos, la fecha en que fue esterilizado, las iniciales del responsable, el cargo del responsable y cuántas piezas contiene este equipo de curación o este equipo de retiro de puntos. Otro cuidado o otra intervención por parte del profesional de enfermería es asistir al médico, ¿sí? Y tener todos los materiales preparados. ¿Qué materiales necesitamos? Guantes, ¿sí? Adecuados al tamaño de la mano del médico que va a suturar. Necesitamos gasas, como ya lo había manifestado anteriormente, material blanco. Pueden ser gasas, en este caso son gasas sin hilachas, o podemos fabricarlas nosotros también. Podemos fabricarlas, como en este caso nuestros estudiantes elaboran ya el material blanco, ¿sí? Y las ponemos a esterilizar. ¿Qué más necesitamos? Las suturas, que como ya nos había mencionado la doctora, es muy importante que el profesional de enfermería identifique, ¿sí? Reconozca cuáles son los tipos de sutura. ¿Por qué? En muchas ocasiones, sobre todo cuando se maneja quirófano, ¿sí? El profesional médico necesita urgente la sutura. Entonces me dice, páseme un Vicryl, páseme un nylon, páseme un dafilón, páseme un catgut, ¿sí? Estos se pueden reconocer por diferentes tipos de colores. Este Vicryl es generalmente de color rosado o morado. Este nylon es de color verde, dafilón.
Y también tenemos el catgut, que es de color amarillo y viene sobre todo con líquido que es alcohol. Esos son los principales cuidados. Otro cuidado también que tenemos que tener en cuenta es mantener listo ya el material, en este caso la lidocaína, ¿sí? Para hacer la infiltración antes de empezar a suturar. ¿Para qué sirve esta lidocaína? Para es un anestésico local que le impide al paciente sentir dolor durante el procedimiento. ¿Ya? Algo muy importante cuando ya tenemos la herida quirúrgica es registrar en la historia clínica las características de la herida, si estas están rojas, si estas están calientes, si están supurando algún tipo de líquido, si están drenando y sobre todo para identificar si ya es necesario retirar los puntos o no. Cuando el paciente llega con su herida con un apósito, ¿sí? Es muy importante remojar el apósito con solución salina para irlo despegando, ¿sí? Para despegar la gasa que esté pegada en la herida, ¿sí? Una vez que despego, para retirar los puntos es muy importante ayudarse de una pinza y a tratar de aflojar el punto moviéndolo de un lado hacia otro, ¿sí? Lo voy a aflojar un poquito al punto. Una vez que ya lo tengo pinzado al punto, ¿sí? Entonces con mi tijera voy a tratar de cortar lo más cerca de la piel para evitar que el hilo que está fuera de la piel recorra toda la parte interna y provoque una infección en la herida, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos registrado el procedimiento, hemos realizado el procedimiento, es muy importante registrarlo, ¿sí? ¿En dónde vamos a registrar? En la historia clínica. ¿Quién fue el responsable? La hora del procedimiento, si se presentó alguna complicación o no, si se retiraron todos los puntos o no y sobre todo las características de la herida. Eso es todo en cuanto les podemos informar y sobre todo hablar de las intervenciones de enfermería y de las responsabilidades del profesional de enfermería dentro del manejo de heridas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues Katy y a la doctorita también, excelente la explicación, la importancia del manejo. Gracias también al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano por esos excelentes simuladores que tienen, porque sin duda alguna es una forma muy didáctica de aprender y fácil de enseñar también gracias a ellos. Estamos llegando al final de nuestro programa, doctorita, unas recomendaciones generales rápidas para el personal de enfermería con relación al retiro de suturas. Me encantaría escuchar. Ya, claro. Nosotros debemos de conocer e identificar, como dijimos desde el principio, identificar una herida, identificar una sutura, identificar de cómo ayudaríamos mucho más a que esta cicatrice. Es función del técnico de enfermería el ver por esta herida, el asistir al paciente para que él logre una adecuada cicatrización, ¿ya? Entonces nosotros debemos de tomar en consideración también la gran ayuda que nos prestan los técnicos de enfermería en reconocer una herida infectada, en reconocer, en el crear una alarma de que esta herida no está cicatrizando adecuadamente o de que este paciente tiene un factor de riesgo para que no cicatrice adecuadamente. Entonces, al hacer la alerta y acudir al médico, que es el que va a ayudar a conjuntamente con él a limpiarla, a administrar un antibiótico o a mejorar o a dar indicaciones sobre la adecuada nutrición que el paciente debe tener y lograr lo cometido. Así es, doctorita, y algo muy importante que dijo usted al inicio y que Katy lo ratificó, pues los cuidados de sepsia y antisepsia y sobre todo el manejo adecuado, el momento de retirarla a la sutura para que ésta sea totalmente limpia. Muchísimas gracias, doctorita, por acompañarme en esta tarde. Muchísimas gracias a la licenciada Katy también que nos acompañó en la práctica. Sin duda alguna, un programa de muchísimo aprendizaje. Esperamos haber llegado a todos nuestros amigos televidentes con la idea principal del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, que es el servicio a la comunidad a través de estos aprendizajes en salud y a sus estudiantes para que ellos no pierdan el hilo y sobre todo sigan la continuidad de sus clases y de sus conocimientos. Soy la doctora Jimena Valdivieso y es un gusto grande para mí, como siempre, poder compartir junto a ustedes. No se olviden que nos vemos el día de mañana igualmente a las 18 horas. Esto fue su programa Cuidando tu Salud gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano.